Nuestro pelo puede estar en fase anágena o en fase telógena. Doctor Eduardo López Bran, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. ¿Cómo podemos averiguar en qué situación está nuestro pelo? A simple vista no es posible distinguir en qué fase del ciclo del folículo piloso se encuentra nuestro pelo. Tendremos que recurrir a tecnologías avanzadas para poder determinar qué tanto por ciento de nuestros pelos se encuentra en fase de crecimiento, fase anaje, qué tanto por ciento se encuentra en fase telógena o de caída, o incluso qué tanto por ciento se encuentra en fase catágena o de reposo. Solamente con la ayuda de la tecnología será posible establecer esos porcentajes de manera precisa y fiable. ¿Nos puede recordar qué significa anágena y telógena? Cada pelo que tenemos en nuestro cuero cabelludo, incluso en nuestro cuerpo, sigue un ciclo, el llamado ciclo del folículo piloso. Ese ciclo tiene tres fases. Una fase anágena o crecimiento, que dura aproximadamente de 2 a 6 años, una fase catágena o de reposo, que dura unas pocas semanas, y posteriormente una fase telógena o de caída, que dura de 3 a 6 meses. Una vez finalizada ese ciclo, se inicia un nuevo ciclo. El pelo está en constante renovación. Nosotros no tenemos ningún pelo del que teníamos hace unos años. La diferencia con las aves es que en nuestro cuerpo, en los humanos, ese proceso de muda se realiza de manera gradual y esto hace que en ningún momento estemos totalmente desnudos, sino que se vaya sustituyendo progresivamente cada pelo por un pelo nuevo. Lo que ocurre es que en los casos de calvicie, ese pelo nuevo que sale será cada vez más fino, cada vez menos largo y menos pigmentado. Doctor, ¿y cuál es la mejor manera, la más vanguardista para diagnosticar los 150 tipos de alopecia que puede padecer un hombre o una mujer? Existen muchos tipos de alopecia y pueden coexistir más de un tipo de alopecia en el mismo paciente. De ahí que sea necesario hacer un diagnóstico certero. Este diagnóstico solo será posible con una historia clínica detallada, minuciosa, con una exploración tricológica adecuada y el uso de la tecnología más vanguardista que permite establecer y analizar de manera computerizada una serie de parámetros que permitirán establecer un diagnóstico correcto. La combinación de la microscopía de bioluminiscencia y la captación de imágenes de alta definición con un sistema de computadora inteligente permitirá analizar más de 8 parámetros que conjuntamente con la experiencia del tricólogo permitirá establecer el diagnóstico exacto o más exacto posible del paciente que tenemos en nuestra consulta. Pues como el ejemplo se demuestra con la práctica, a mí me preocupa mi pelo, lo estoy perdiendo y tengo algo de estrés. Por eso vamos a preguntar a la bióloga e investigadora en alopecia, Lorena Pozo Pérez, ¿en qué consiste un análisis tricoscópico? Bueno, el análisis tricoscópico es muy sencillo. En primer lugar, consta de un dermatoscopio que se acopla al ordenador a través de un puerto USB. De esa forma captaremos las imágenes de la zona a evaluar en cuestión y obtendremos 8 parámetros que nos van a ser de gran ayuda para definir las condiciones capilares del paciente. Lorena Pozo, ¿cómo es el procedimiento? En primer lugar, definimos la zona a evaluar del paciente, en este caso hemos definido la zona propia de la coronilla. En ese momento vamos a colocar una plantilla y vamos a rasurar el pelo que se encuentra en esa zona. Posteriormente la teñiremos y una vez retirado todo ese tinte se lleva a cabo la fotografía, se capta esa imagen fotográfica de la zona. Pues vamos a realizar la fotografía para saber qué le ocurre a mi pelo. Lorena, ¿qué parámetros analiza el tricoscopio? Definimos varios parámetros, entre ellos el grosor capilar, la densidad, el porcentaje de pelo velloso y terminal, así como su densidad, y también el porcentaje de pelos en fase anágena y en fase telógena. También es muy importante, de hecho, conocer ese contaje total del pelo en el área diana, ya que nos va a permitir llevar a cabo un seguimiento tanto de la pérdida o de la futura ganancia del paciente en caso de que se aplique cualquier tipo de tratamiento. Doctor Eduardo López Bran, los resultados de esta prueba diagnóstica por imagen son instantáneos. ¿Me puede decir cuál es el análisis de mi pelo? Logramos analizar varios parámetros en relación con el pelo, en concreto la densidad que tenemos en el área diana, el número de pelos o el tanto por ciento de pelos terminales que tenemos, también el tanto por ciento de pelos vellos que hay en la zona,
es decir, de pelos adelgazados, de pelos más cortitos, menos pigmentados, el ratio entre pelos terminales y pelos vellos, la densidad que tiene esta área diana, un conjunto de datos de total precisión, dado que se ha realizado un análisis computerizado de los mismos, y esto nos va a permitir llegar conjuntamente con los datos clínicos y los datos de la exploración tricoscópica visual directa que hemos realizado a un diagnóstico certero y hacer posteriormente un seguimiento del tratamiento que hayamos instaurado para control de la pérdida de pelo en nuestros pacientes. Doctor, ¿por qué pierdo pelo? Gregorio, los datos son realmente contundentes. El paso del tiempo, la predisposición genética y los factores hormonales hacen que estemos ante un paciente que tiene una alopecia androgenética o calvicie común incipiente, en la que probablemente los factores de tipo ansioso, de estrés de la vida, han hecho que esa pérdida de pelo que estaba latente se haya puesto en marcha, conjugándose todo ese conjunto de factores que hemos mencionado. ¿Y este análisis me vale para el futuro? Indudablemente, porque nos va a permitir descartar que hay otro tipo de pérdidas de pelo, alopecias asociadas a la alopecia androgénica o calvicie común que padeces, y además nos va a permitir hacer un seguimiento de si el tratamiento que hemos instaurado está siendo todo lo eficaz que deseamos, un seguimiento objetivo, no una impresión subjetiva, no una impresión visual tanto del paciente como del investigador. Estamos ante datos claros, precisos, que permiten diagnósticos certeros y seguimiento efectivo y realmente objetivo del tratamiento instaurado. ¿Y qué baraja de tratamientos me puede ofrecer para dejar de perder pelo o volver a tener pelo? Indudablemente en el momento actual tenemos un arsenal de tratamientos eficaces que permiten detener un proceso incipiente como el que tienes o incluso fortalecer ese pelo que se ha ido debilitando por la acción de la alopecia androgenética. Desde una higiene capilar correcta, un tratamiento nutricéutico con complejos de vitaminas, oligoelementos y aminoácidos constituyentes fundamentales de la queratina del pelo, hasta tratamientos farmacológicos donde disponemos desde el finasteride en aplicación local o por vía oral, el dutasteride por vía oral o intralesional, el plasma rico en plaquetas, el láser de baja intensidad y ya en estadios más avanzados los trasplantes de pelo que en el momento actual permiten resultados definitivos, estéticos, totalmente indetectables y que en pacientes adecuadamente seleccionados vamos a estar todos muy satisfechos. La edad no perdona. Por ti y para ti, F Salud.